Señores, buenos días. Vamos a desarrollar el módulo 2, periodismo de género interpretativo. En el periodismo de género interpretativo nosotros podemos mencionar el reportaje, la crónica y la entrevista. Nosotros hemos manifestado que el género interpretativo, el periodista pues trata de dar más detalles, hacer mayor investigación, más al detalle la información se debe construir. Entonces, bajo esas reglas podemos manifestar que el reportaje, que es básicamente la ampliación de una noticia o tema de interés y que brinda la noticia con muchos detalles, con muchos mayores detalles que el género informativo, ¿no? En la crónica se basa en los hechos que se narran, o se narran los hechos como una historia y está escrita por un testigo ocular, que es el testigo, ¿no? Y en la entrevista, que se basa en las preguntas y respuestas alternadas entre el entrevistador y el entrevistado. El reportaje. ¿Qué cosa es el reportaje? El reportaje es la ampliación de una noticia o tema de interés con muchos detalles. Se basa en un hecho o tema de actualidad o que ha cobrado actualidad. Si no cumple con ese requisito, no es reportaje, ¿no? Se basa en un hecho o tema de actualidad. Luego podemos manifestar que se fundamenta en el testimonio del periodista, o sea, lo que él ve y lo que otros le transmiten. Y el reportaje pues es más extenso que la noticia, ¿no? Como ejemplo de reportaje podemos citar los hechos o los relatos ocurridos o reportajes realizados y transmitidos por medio de prensa televisiva, digital, escrita, referente al atentado ocurrido el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, en Estados Unidos, por parte del grupo internacional terrorista denominado Al-Qaeda, ¿no? Eso podemos manifestar que es un reportaje. Cronológicamente se ha ido detallando todos los incidentes. Para producir un reportaje rico en matices se puede incluir, por ejemplo, testimonios, es decir, historias vividas por personas relacionadas con el contexto, contadas por ellos mismos, entrevistas o declaraciones de los involucrados que expresen diferentes puntos de vista. Existen tipos de reportaje y sus propósitos. Hay reportajes de semblanza, ¿no? Reportajes de semblanza, existen reportajes de investigación, reportajes científicos, reportajes explicativos y libres. En el reportaje de semblanza o interés humano, el fin de la entrevista o el fin de ese reportaje de semblanza es dejar al lector con la sensación de conocer a fondo a la persona entrevistada, de conocer sus virtudes, conocer sus defectos, habilidades, sentimientos, preferencias, su pasado, sus valores, su visión de futuro. Se describe prácticamente la personalidad, con la mayor cantidad de detalles y circunstancias que enmarcan su existencia. En un reportaje de investigación, para conocer a fondo un hecho del que se conoce poco o nada, se requiere de una labor prácticamente detectivesca y de verificación. Fuentes que aporten datos desconocidos u ocultos, pruebas y documentos, incluso confidenciales, con la total certeza de que el periodista no revelará sus nombres. Por ejemplo, podemos manifestar como ejemplo un acto de corrupción.
Luego, el reportaje científico o especializado. Para conocer a fondo un tema, interpretar los términos científicos haciéndolos entendibles para receptores de todo nivel cultural, ¿no? El reportaje especializado es para conocer a fondo un tema, interpretar los términos científicos, hacerlos entendibles para todas las personas y de todos los niveles. Ejemplo, el reportaje médico, ecológico, bioético, histórico, etcétera, ¿no? Tenemos también el reportaje explicativo. El reportaje explicativo sirve para ampliar la información de un hecho del que ya algo se conoce. En este caso se busca ampliar lo conocido, pero con mayores matices. ¿No? Y debe ser pues objetivo o interpretativo, ¿no? Y por último tenemos pues el reportaje libre. El reportaje libre nos presenta una estructura a elección, flexible, ¿no? Y menos extenso que los demás. Podemos decir de que las partes de un reportaje consideran pues de acuerdo a este esquema. Para hacer un reportaje la noticia debe tener fecha, el autor, el título o subtítulo, el LED que ya hemos manifestado que es la parte más importante y que responde a las premisas qué, quién, cómo, dónde, por qué y sucedieron los incidentes, ¿no? En el LED hemos manifestado de que es el núcleo del reportaje prácticamente. Puede iniciarse con el testimonio o apreciación del periodista, o sea, de lo que él ve, ¿no? Se responde pues al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Y aunque tampoco es obligatorio, ¿no? Pero debe responder básicamente a esos temas. Luego viene el cuerpo o desarrollo, en el que se recomienda describir los hechos de mayor a menor grado de importancia, ¿no? Ahí se puede decir, por ejemplo, de que la información que complementa al núcleo del reportaje con entrevistas a los protagonistas, con análisis de los hechos, exposición de materiales audiovisuales, fotografías, etcétera, ¿no? Y a continuación la conclusión y el remate. Suele culminar con la apreciación personal del reportero o con el anuncio de los hechos futuros que se esperan en torno al acontecimiento. El ejemplo de un reportaje, como ustedes están viendo, quiero que vean la diapositiva, ¿no? Va la fecha, la información quedaría como está en la diapositiva: fecha, el autor, el título o subtítulo de que se le puede poner, el LED que responde al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, el cuerpo y desarrollo, y la conclusión o el remate. Vean ustedes cómo queda escrita la información, cumpliendo con el esquema que debe llevar el reportaje, ¿no? Vamos a dejar ahí un pequeño tiempo para que lo puedan visualizar, leer y darse cuenta de cómo se construye una información o un reportaje, ¿no? Repito: fecha, autor, título, el LED o entrada, el cuerpo o desarrollo que va de mayor importancia a menor importancia y la conclusión, ¿no? También podemos manifestar a una crónica o la crónica, ¿no? Viene la palabra cronos, que significa tiempo. En la crónica los hechos se narran como una historia escrita por un testigo ocular, por un contemporáneo o un cronista que ha registrado sin comentarios todos los pormenores que ha visto.
puede redactarse de cualquiera de las siguientes formas: en forma secuencial, cuando es importante la descripción estrictamente cronológica, como ha pasado en el caso de las Torres Gemelas, en el que se hizo un reportaje, pero también se puede hacer una crónica, ¿no? Cronológicamente se va brindando la información. Y luego, mediante la pirámide, puede redactarse también mediante la pirámide invertida, ¿no? En ella el desarrollo cronológico de los acontecimientos no es lo más importante, sino el valor de la información. Luego, en la entrada o el copete se resumen los hechos más importantes que responden pues a las premisas qué, quién, cuándo, ¿no? En el cuerpo se describen los hechos de mayor a menor importancia. Puede haber una conclusión o desenlace concreto. Puede haber. También se emplean para acontecimientos que cambian minuto a minuto, ¿no? En el caso, como un ejemplo concreto de una crónica, tenemos los hechos ocurridos en la región del Colca, donde se produjo la desaparición y muerte del joven Ciro Castillo, situación que se difundió desarrollando la noticia de manera cronológica y detallando los hechos de mayor importancia a menor importancia. Podemos también manifestar la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es una especie o técnica del género interpretativo que se emplea para obtener directamente de una persona datos relativos a su conducta, opinión, conocimiento, deseo, actitud, expectativa, cosa que por su misma naturaleza es difícil observar desde fuera a través del diálogo. Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, ¿no? La entrevista focalizada se hace o no no se hace a un individuo, sino a un grupo. Luego de hacer una entrevista hay dos formas de presentarla: presentando las preguntas que se le hacen y las respuestas que proporciona el entrevistado. O sea, pregunto, responde, pregunta y respuesta. Haciendo un resumen de todo lo que se logró también, ¿no? Se puede hacer un resumen de una entrevista para ponerlo al público. Por último, señores, quería hacer presente la ética periodística que debe tenerse presente para el trabajo noticioso, ¿no? La palabra el código de no mezclar, la palabra publicada tiene gran poder, por eso hay que ser muy responsable sobre lo que se escribe. La evidente influencia del periodismo en la sociedad ha permitido también el desarrollo de una deontológica profesional conocida como ética periodística, ¿no? En el que se detallan las normas y deberes éticos. Dichos códigos deontológicos son emitidos generalmente por los colegios profesionales. Estos códigos postulan la independencia de los medios respecto a los poderes políticos y económicos. El periodista queda sujeto a la obligación de actuar con la mayor diligencia posible en el acceso a las fuentes y en el contraste de opiniones confrontadas. Y por último, quiero que lean el código de ética básico, ¿no? Lean, dice básicamente: no mezclar la actividad periodística con otras y no pretender influir, promover ni ocultar o cambiar información por alguna compensación económica. Respeto por el derecho legítimo de la privacidad o intimidad de las personas. Al tratar asuntos penales que están en curso, aplicar siempre el principio de presunción de inocencia. Las noticias acerca de menores en asuntos criminales o abusos sexuales reciben un especial cuidado y se evita revelar su identidad. Actuar con rigurosa responsabilidad en la difusión de las informaciones, respetando la raza, creencia, cultura, sexo, tratando de no discriminar. Entre otras cosas, esas son las más importantes temas de ética que debe tener presente el periodista. Señores, les agradezco bastante su atención y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.